Pues ahora es turno de hablar de salud bucodental y cuando hablamos de ello, como no estamos siempre con los profesionales. Y ahora es turno de hablar de un problema que estoy segura que más de uno lo ha podido sufrir o conoce a alguien o simplemente de oídas lo han podido escuchar o leer en alguna noticia y es el problema del bruxismo. Para saber en qué consiste y cómo se puede tratar y cuáles son sus consecuencias, pues ya lo comentaba al principio, estamos con los profesionales, en este caso con la doctora Paola Zas, que viene de nuevo a Día a Día. Paola, ¿qué tal? Hola Teresa, buenos días. ¿El bruxismo ha aumentado, ha disminuido o simplemente está igual pero ahora se conoce más? Creo que ahora es más visible por las redes sociales el término de bruxismo, pues no todo el mundo sabe que lo tiene y no todo el mundo tiene un diagnóstico real, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No siempre es bruxismo, un desgaste de dientes tiene varias situaciones por cual se presentan y no siempre es el bruxismo, pero la idea siempre es manejar conceptos claros con un diagnóstico claro. ¿Cuál es la definición entonces de bruxismo? A ver, realmente el bruxismo es un movimiento de forma inconsciente que se realiza ya sea diurna o de forma nocturna, no es definido, depende de cada paciente, hay que investigarlo hasta dar el porqué y en qué momento se realiza para poder ayudarle a tratarlo y muchas veces se presenta por interferencias al momento de masticar, no es algo en concreto y una de sus grandes ayudantes es el estrés, el que genere el bruxismo. Es un movimiento inconsciente repetitivo en donde sus movimientos son de rechineo o movimiento entre arcada superior y arcada inferior, entre los dientes. Es un movimiento constante, consecutivo y el que genera unos desgastes de todo lo que es el plano de la mordida o el plano oclusal en boca. Entonces, la causa, Paola, es más bien mental, ¿no? No hay nada que te pueda llevar a tener bruxismo si no es que tú estás agobiado, estresado por algún tema. A ver, está definido, no siempre es mental. A veces de interferencias al momento de masticar que puedan generar ese movimiento porque intenta retirar esa interferencia a la masticación y se puede generar el bruxismo, pero sí está bastante relacionado con el nivel de vida que estamos teniendo últimamente, que conlleva pues mucho estrés, una vida demasiado acelerada, este mundo de estar conectados constantemente puede generar que este tipo de movimiento se realice porque tu mente no para y realmente hay que saber decir hasta aquí, ¿no? Sí, es una señal ya. ¿Esto ocurre sobre todo por la noche o también durante el día puede ocurrir? A veces puede ocurrir también por el día, pero es habitual en la nocturnidad. Sí es verdad que, como te comenté anteriormente, hay que intentar definir el proceso, ¿vale? Un paciente, muchos pacientes me dicen, no, soy bruxista. Vienen ya autodiagnosticados. ¿Eso existe? Soy bruxista. Decir soy bruxista. Sí, hay gente que ya viene, no, pero te lo han diagnosticado. Pues sí, el diagnóstico también a veces hay que diferenciarlo con varios procesos que se presentan en boca. Muchas veces presentamos unos desgastes debido a problemas de estómago, a tener en este caso lo que llamamos hernia de hiato, donde hay un reflujo, donde hay un producto de ácido que pasa en boca en la nocturnidad y hace que el diente desgaste, el apretamiento, no solamente el bruxista es el movimiento, pero apretar o tener una fricción entre diente y diente es otro tipo de lesión que se presenta en boca. Entonces la definición del bruxismo conlleva varias anécdotas para poder ser diagnosticado como tal. ¿Hay alguna edad? No, a veces ahora a día de hoy se presenta y mucho en niños. Anda. Sí, estamos viendo que cada vez más los padres dicen, no, mis hijos rechinan y muchas veces pues tienen un componente emocional que hay que trabajarlo, miedos, la actividad ahora de las teles, pantallas, móviles,
no ayuda, pero en niños también hay que dar una investigación y poderlos manejar de una manera totalmente distinta que un adulto. Y Paola, ¿qué solución le ponéis cuando llega un paciente con este problema? Inicialmente hay que hacer un buen diagnóstico. No todos son bruxistas, no todos se necesita una férula de descarga, que es lo que se suele dar. Las férulas de descarga no tienen que ser definitivas ni para toda la vida. Hay que intentar restaurar ese por qué es bruxista o por qué tiene ese movimiento. Muchas veces aparece porque te faltan muelas y entonces tu hábito de masticación ha cambiado y hay un movimiento mandibular activo y no es porque seas bruxista, sino porque te faltan piezas dentales. Hay un diagnóstico que dar dentro de un parámetro en general que tiene que ser controlado, diagnosticado con muchos signos y dentro de un cuestionario bastante amplio de anotaciones para poder saber si es bruxista o es apretador o tiene un problema de estómago. No siempre el que tenga el diente desgastado significa que eres bruxista. ¿Y se puede solucionar? Es solucionable, es tratable, pero principalmente hay que saberlo controlar y poder trabajar muchas veces musculación, posicionamiento, todo lo que es posición corporal, asimetrías. Hay variedades de tratamientos para poder darle una solución y cada persona es un mundo, es totalmente distinto. Un bruxista, un apretador, un problema de estómago, y el bruxismo como tal se define o se trata según cada paciente. ¿Y qué es lo que puede ocurrir si no se le pone fin a la situación? Si no se pone fin, empezarán a tener sensibilidad. Pacientes que exponen, que pierden ya el esmalte se queda tan delgado que van exponiendo los canales dentinales, que es la dentina, que es la capa inferior al esmalte, y en el momento que se empieza a notar esa capa exterior es cuando empiezan a tener los síntomas a nivel dental. También está a nivel muscular. Un paciente con bruxismos tiene la tendencia a tener la cara más pequeña, como más reducida, más cuadrada, y es porque cada vez va perdiendo más dimensión del tamaño de sus dientes y sus músculos están hipertrofiados, claro, estás ¿no? entrenando. Están hiperactivos. Entonces hay cosas que se deben de evitar en este tipo de pacientes, pues comer chicles se debe evitar porque es como si estuviera entrenando a pesas constantemente, claro. Y eso es como todo exceso en estos pacientes es malo. Y el bruxismo como tal, sus consecuencias principales es dolor de cabeza, dolores de espalda, cuello, articulaciones, desgaste articular, desgaste dental. Al final tiene una variedad de consecuencias que hay que irlas tratando y controlando para poderlas solucionar. Pues esas son las señales de alarma, ¿no? Si hay alguien que nos está viendo y que no sabe qué le puede ocurrir, si va identificando todos estos síntomas, quizás tiene que ir al dentista, ¿no? Sí, como siempre os digo y cada vez doy más esta iniciativa es prevenir. Son mis tres. Vamos, hay que intentar siempre, la salud siempre se basa en prevención. Así evitamos dolores, molestias y tratamientos más agresivos. Pero esto es una razón más de cómo vivimos, Paola, de la forma en la que vivimos cada vez más acelerados, con más estrés. Al final tenemos que desahogarnos y la gente lo está haciendo de esta forma, ¿eh? Ya no sabes cómo. Sí, y cada vez más están viendo que a veces se impiden a muchas personas una vida normal porque el dolor se hace parte de ese movimiento y los músculos siempre tienen recuerdos, entonces hay que trabajarlos, hay que manejarlos, hay que saber diagnosticar y darle un tratamiento eficaz para que esto no se repita, porque a día de hoy a muchos están colocando hasta Botox a nivel de musculación para poder relajar o inactivar ese músculo y poder estar más controlado, pero esto puede volver y al final no es un tratamiento a largo plazo. ¿No lo recomiendas entonces?
Hay momentos que es necesario Vale. y momentos que a lo mejor se pueden tratar de diferente manera según cada persona Ya. y según cada musculación se puede hacer una ayuda para que ese paciente disminuya su hábito, teniendo en cuenta que esto es un hábito muscular aprendido, en donde para volver a redirigir ese sistema nervioso, ese cerebro que nos manda esa información para que ese movimiento sea activo persistentemente, cómo desactivar ese cerebro para que dejemos de crear ese hábito persistente. Tú misma lo decías, cada boca es un mundo y ese tratamiento se debe adaptar al paciente. Doctora Paola Zas, muchísimas gracias por aclararnos dudas. Encantada de estar aquí con vosotros.